Hola amigos, nuevamente nos reunimos para considerar temas que tienen que ver con la actualidad, que tienen que ver con la salvación de cada uno de nosotros. Temas que la Escritura los tiene específicamente separados, por así decir, precisamente para que en estos tiempos sean estudiados con detenimiento y con mucha calma, para que podamos entender y desentrañar los sucesos que están sucediendo en nuestro lado en este momento. Pero antes de continuar, les pido que me acompañen con una oración. Misericordioso Dios, en esta hora nos hemos reunido en tu nombre a través de este medio para poder desentrañar los misterios de tu palabra. Por ello te rogamos que nos des la luz, el entendimiento y la inteligencia para que podamos comprender nítidamente la naturaleza de tu mensaje y que nos concedas el espíritu necesario para poner en práctica la obediencia a tus mandamientos, de manera que nuestros pasos se dirijan hacia la salvación. Porque te lo rogamos y agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a considerar el tema de la parábola de las 10 vírgenes. Y esto está en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon ellas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no os falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». La parábola de las 10 vírgenes, que solamente se registra en el libro de Mateo, constituye una parábola aplicable especialmente a los últimos tiempos, nuestro tiempo. Cuando, muy a pesar de los que sostienen que falta mucho para que el Señor venga, ya está más bien a la puerta, así como dice en Juan 4:35, dice: «¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega». Curioso, ¿no? 4 meses. Son 120 días, 120 años, el tiempo que predicó Noé en los tiempos peridiluvianos. Es pues de carácter absolutamente imperativo que alcemos nuestros ojos y miremos, de manera que podamos observar detenidamente las cosas que están sucediendo. La indiferencia, la modorra espiritual o el adjetivo que queramos darle a la indolente actitud que impide que la gente esté espiritualmente activa en este tiempo de peligros mil, no significa otra cosa que estamos del lado del maligno y que nos esperan un solo destino: la muerte eterna. Esta
la razón para que el Señor ha dispuesto la presencia de atalayas, 3 para estos últimos tiempos que sirven para que sacudamos toda esa densa capa de negligencia espiritual que caracteriza a nuestra era. Y esos 3 atalayas, un mensaje ya fue dicho y 2 ya están a punto de ser dicho. Por tanto, el contexto dentro del que se desarrolla la parábola es el escenario que constituye el mundo que vivimos, el mundo de los últimos tiempos. Situación que hace más fácil su análisis porque lo único que tenemos que hacer es abrir bien los ojos del entendimiento, hermanos, y estando totalmente atentos a los acontecimientos que surgen en nuestro alrededor, pues el Señor nos hizo ganadores, nos dotó de lo necesario y más aún para hacer que el enemigo se aleje de nosotros. La orden es sencilla, hermanos, y está en el libro de Santiago 4:7. Resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Revisemos el contenido de la parábola. La primera parte dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La referencia del reino de los cielos nos hace pensar en la tierra prometida, y la semejanza con la actitud que toman las 10 vírgenes nos muestran la manera como se debe llegar al reino. Por tanto, las 10 son hijas de Dios y pertenecen a la iglesia del periodo de la Odisea. Además nos alerta, en lenguaje parabólico, la semejanza de la espera por el novio y no la boda en sí. Por el contexto de la parábola observemos que ellas sabían que el Señor habría de venir, aunque desconocían exactamente cuándo. Sin embargo, de ello se disponen a esperar, uniendo su creencia a la acción. Porque dice la parábola, salieron. ¿Cuándo? Pues cuando se dio el mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7, dice: porque la hora de su juicio ha llegado. De entrada, obtenemos la información de que esta parábola está diseñada exclusivamente para el final de los tiempos. Aquellos que, creyendo en el mensaje del segundo advenimiento del Señor, consideran minuciosamente las profecías, tratando con la ayuda del Espíritu Santo entender su forma y también contenido. Creen en el mensaje de la segunda venida del Señor y por eso salen a recibirlo. Pero el pueblo de Dios está compuesto por 2 grupos que hacen las cosas cada una a su manera. Dice la parábola, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No está hablando de proporciones, es decir, que la mitad se salva y la mitad se pierde. No, más bien en el sentido Abel-Caín, de que algunos hacen las cosas como Dios dice y otros según su propia interpretación. Recordemos que tanto Abel como Caín hicieron el altar de acuerdo con las especificaciones dadas por el Creador. Pero a la hora de ofrecer el sacrificio, Abel hizo como mandó Dios, es decir, con su lámpara tomó una vasija adicional de aceite. Mientras que Caín solo lleva su lámpara. Todos conocen al Señor y esperan su advenimiento. Infelizmente no todos observan la conducta requerida. Juan 6:25 o 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El interés por seguir a Jesús no nace de un corazón capaz de decir: Señor, danos siempre de ese pan. Juan 6:34. Sino de un egoísta y oportunista de la misma laya de Judas. Las insensatas constituyen el grupo que trata de guardar los mandamientos de Dios solo por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga.
no tanto porque de esta manera entrarían al gozo de la obediencia. No comprenden lo que es la obediencia, si no es un requisito. No, hermanos, la obediencia es importante. La obediencia a esta ley es comprender para qué fue hecha y por qué fue hecha y para qué. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En esta parte, pareciera que el grupo de vírgenes denominadas insensatas no llevaran aceite en sus vasijas. Sin embargo, la evidencia del texto 8, cuando dice que se apagan, muestra que las lámparas estaban encendidas mientras dormían. La versión Dios habla hoy rinde así: las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. La necesidad de una vasija pareciera indicar que la espera habría de ser un tanto larga, pues no es suficiente con lo que se tiene en la lámpara. De hecho, la espera se está prolongando desde que se anunció el primer mensaje del ángel, que se inicia en el año 1844. Al presente ya han pasado ¿cuántos años? 178 años han transcurrido desde entonces. Además, el aceite adicional pareciera también tener una característica especial, pues su luz tendría que brillar en una época muy complicada y difícil para la fe de los hijos de Dios. En la parábola hemos identificado los siguientes elementos para comprender mejor el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Indudablemente hace referencia al objetivo primordial de los hijos de Dios, que es morar con el Salvador por la eternidad, en lo que podríamos denominar como la Canaán celestial. Las 10 vírgenes constituyen el pueblo de Dios, particularmente a los que pertenecemos al periodo de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Recordemos que la iglesia de la Odisea hace referencia al periodo que corresponde al final de los tiempos y al tiempo del fin, y no a una iglesia en particular. ¿Queda claro, hermanos? Los hijos de Dios están desperdigados en iglesias, en instituciones, en agrupaciones, en tribus, en lo que ustedes llaman. Ahí está el pueblo de Dios desperdigado en el mundo. Porque todos estamos viviendo este periodo que se llama el periodo de la iglesia de la Odisea. Ahora, las 5 eran insensatas y las otras 5 prudentes. Como dijimos anteriormente, muestran las 2 clases de gente que existen dentro del pueblo de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios según la voluntad del Creador, y eso, obedecer la ley de Dios, y los que hacen según su propia interpretación, los que siguen al pastor con un corazón sincero y los que le siguen por un interés egoísta. Sí, hermanos, alguien dijo: ¿qué crees tú? Que el Señor se tomó 1500 años, utilizó a 40 autores y escribió 66 libros para que hagas las cosas como a ti te parece? No. Es para que consultes con el manual. Es para que consultes con el libro de los libros donde está anotada la voluntad de Dios y cumplas lo que Él pide de ti. ¿Qué es lo que Él pide de ti? Que tus ojos miren por sus caminos y que le entregues su corazón. No pide más de ti, hermanos. Estas 5 insensatas hacen sus propios evangelios, escuchándole a la serpiente lo mismo que le dijo a Eva allá en el Edén. Tú dirás lo que es bueno y lo que es malo, tú decidirás, tú serás la legisladora. Y por eso es que, hermanos, estas 5 insensatas
no pudieron prepararse adecuadamente. ¿Y qué es la lámpara? La lámpara constituye el receptáculo que recibe el aceite con el propósito de generar luz. Entonces, pensemos rápidamente en la lámpara. La lámpara es un receptáculo donde ponemos el aceite a través del pabilo, luz. El objeto es luz, pero hay un proceso para que haya la luz. ¿Qué representa entonces la lámpara? Receptáculo, donde se guarda algo. ¿Qué es eso? El cerebro de las personas, nuestro cerebro, el lugar donde se guardan los archivos de todos los conocimientos que tenemos. Aquí se guarda todo, hermanos. El cerebro es un receptáculo donde se guardan los archivos de información que es utilizada por nuestro espíritu. El cerebro, acaso, es la máquina más perfecta del universo, pero es una máquina donde guarda las cosas, hermanos. Entonces, el cerebro es el receptáculo donde se guardan los archivos de información que son utilizados por tu espíritu, para que en base a la consideración de ellas el individuo tome la decisión que elija en estricto uso de su libre albedrío. Una ilustración de este proceso constituye el pasaje que relata la caída del ángel Gabriel. Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Su corazón se llenó de maldad y pecó. Por tanto, cuando uno se llena del bien, obedece, siendo un ejercicio permanente que requiere de continua renovación. Sí, requiere de continua renovación, hermanos. El conocimiento funciona así. Está ahí. Imagínate, hermano, un ejemplo muy rapidito, que tú eres un carpintero y has aprendido el uso de varias herramientas, cuyo funcionamiento y uso los tienes aquí en el cerebro guardados. Ahora, cuando te propones hacer un mueble, ¿cómo es que sabes cuándo usar el serrucho, cuándo usar la lima, cuándo usar este o este otro instrumento? Es que los conoces y los tienes dentro, y ese conocimiento se vuelve acción. Pero si no sabes para qué sirve el serrucho, no vas a saber que con el serrucho puedes cortar la madera, ¿verdad? Entonces los conocimientos están ahí, hermanos, guardados. Pero también esos conocimientos pueden estar ahí desgastándose. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que has aprendido en el tercer curso de primaria? Claro que no te acuerdas porque no lo has ido usando. Pero hay otras cosas que sí has ido usando a través de los tiempos. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división has ido usando todos los días de tu vida y por eso es que te acuerdas de cómo sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿o no es así? Pero otras cosas ya te has olvidado. Y si estás bastante mayorcito como yo y hemos aprendido el álgebra, hermanos, y la matemática superior, mucho de eso ya hemos olvidado, porque no lo hemos usado, ¿verdad? Entonces, fíjense en este tema, es importante entender. Eso necesita renovación. Está ahí el contenedor. Ese contenedor recibe el aceite, ese aceite se consume y necesita ser renovado, y renovado, y renovado. Y por esa es la razón por que la Escritura, en el capítulo 66, 23 de Isaías, dice: porque de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. Ahí está el sábado. ¿Qué dice al principio? Acuérdate. Porque te olvidas. Porque te olvidas. Necesitas renovar. Necesitas renovar y necesitas renovar semanalmente. Para eso está así, hermanos. Necesitamos renovar. Los conocimientos deben ser renovados continuamente porque si no se pierden.
Y finalmente, hermanos, para cerrar esta partecita, si hay un conocimiento que no es útil, pues se pierde, hermanos. Tantas cosas hemos aprendido a lo largo de nuestra vida que nunca los hemos usado. Ahorita me preguntan y me he olvidado, porque no los he usado. Y así le pasó al pueblo hebreo. Y así le pasa al pueblo de Dios de hoy. Dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Su conocimiento se había agotado, así como se agotó el aceite de las vírgenes. Se consumió, no lo renovaron. La obediencia no es un acto que se efectúa por una sola vez, hermanos. El contrario, es un continuo y permanente flujo que necesita ser renovado incansablemente. La mención de la lámpara es variada en la Escritura, tal como lo anotan los Salmos, que dice, lámpara es a mis pies, que para el caso de la referencia de Salmos se refiere a la palabra de Dios. De hecho, está asociada a la producción de luz que permite ver el camino por el cual se va a transitar, que para el caso que nos ocupa es una excelente referencia. Espero que esté claro lo que hemos expresado. A continuación, encontramos el aceite. Constituye el elemento infaltable asociado a la alimentación, pero también es utilizado como combustible de una lámpara, que debe fluir de manera constante para cumplir con su cometido. En el lugar santo estaba, hermanos, el candelabro de los 7 brazos, conectado a un tanque de aceite para que nunca dejase de alumbrar en lo que es el símbolo de los 7 espíritus de Dios, explicados en el libro de Apocalipsis. Entonces, hermanos, para contribuir al permanente uso de la lámpara se necesita un combustible, el combustible que en este caso es el aceite, sea continuo. ¿Qué uso bíblico tiene? ¿Con qué está relacionado? Bueno, pues está relacionado con el candelero, que es la representación de los 7 espíritus de Dios y que sirve. Esto, hermanos, es el estandarte del pueblo de Dios. Todos los hijos de Dios deberíamos tener en nuestra casa una vista, nuestro estandarte. ¿Dónde está? Pues en Apocalipsis 1:20. Vemos que el Señor se está moviendo en medio de los candelabros de cada una de las épocas de las iglesias, y cada iglesia está representada, hermanos, por un candelabro, que es la presencia de Dios misma. No que esto signifique la presencia de Dios, es un símbolo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿para qué sirven los candeleros? Pues para alumbrar. Y es precisamente su luz la que ilumina y permite caminar sin temor, viendo y esquivando todas las dificultades que se nos presenten en nuestro caminar. Su luz es poderosa para que podamos percatarnos de las maquinaciones del enemigo. Es decir, hermanos, el discernimiento. El discernimiento evita que tú te tropieces con las piedras que te pone el enemigo en el camino. La elección del aceite, un elemento que necesita ser renovado continuamente como símbolo del espíritu de discernimiento que el Señor nos envía, parece ser la mejor metáfora utilizada. Dice el salmista en el libro de Salmos 119, 97, 98. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con los mandamientos, porque siempre están conmigo. El aprendizaje continuo de la palabra de Dios constituye materia prima para la meditación continua que converge inexorablemente, ¿dónde? En la ley de Dios, simbolizada por el aceite que nos hace sabios y preparados para afrontar con ventaja el acoso de Azazel. La vasija con reserva de aceite. ¿Qué es? Es un elemento adicional
donde se guarda un aceite, digamos, especial, que según el relato de la parábola es utilizado al final de los tiempos cuando se anuncia la inminente llegada del Salvador. Es un aceite que se utilizará cuando venga el esposo. Por tanto, bien puede ser el espíritu de la profecía que en Apocalipsis 24 dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Recordemos que el espíritu de la profecía es precisamente el testimonio de Jesús. En este lugar se anota a los hijos de Dios que vivimos los mensajes del segundo y tercer mensaje de los ángeles, que tienen, por así decir, dos aceites. El primero, que se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, la ley de los 10 mandamientos, y el segundo, que dirige nuestra atención al espíritu de la profecía, que se concreta en el estudio de las profecías que señalan la venida del Redentor, que convergen en el punto cuando se produce el denominado fuerte pregón. Constituye la realidad de la manifestación de Isaías del capítulo 8 y el verso 20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La práctica de la palabra de Dios nos concede un espíritu especial que soportará la vida de las vírgenes prudentes que en sus vidas cumplieron e hicieron conforme a la palabra de Dios, hicieron el bien. En este punto, hermanos, recapitulemos un poco y tratemos de estar seguros de que hemos comprendido bien la participación de la lámpara. Convenimos en pensar que la lámpara es figura de nuestro cerebro, donde se almacena la información. Luego hay un elemento externo, que es el aceite, que es la representación de la ciencia de lo alto, que es la palabra de Dios. La misma que al encenderse produce luz, es decir, cuando empezamos a practicar las enseñanzas del Señor, estas producen luz en nuestro camino y por tanto nuestro caminar es seguro. Pero lamentablemente este conocimiento no es permanentemente renovado y con el tiempo la luz se va extinguiendo. Por otro lado, hay una enseñanza que se predica durante el primer mensaje y que tiene que ver precisamente con la segunda venida del Señor Jesús, que es guardada sin uso en un archivo especial, vasija, que es utilizada precisamente cuando viene el fuerte pregón y la lámpara es nuevamente recargada con combustible para ver el camino de la salvación. Interesante, ¿verdad? Sí, hermanos, hay muchas cosas que se van a predicar ahí y se están diciendo y que la gente esté escuchando. Algunos no le prestan atención absoluta. Como quien dice, les entra por una oreja y les sale por la otra. Otros se la guardan en su espíritu y la tienen ahí en lo que podríamos decir una calidad de stand-by. Están esperando ver la confirmación de esas cosas. Sí, hermanos, eso es lo que está sucediendo hoy. Vamos a ver que hay gente que escucha, se interesa y se queda meditabundo. Sí. Y dice, hermanos, la palabra: y tardándose el esposo, cabecearon ellas y se durmieron. Quisieron estar alertas, pero no pudieron. El sueño las venció. Al igual, ¿se acuerdan que los apóstoles que no pudieron velar con nuestro Señor? ¿Y qué pasa cuando uno se duerme, hermano? Pues simplemente no se sabe lo que pasa fuera de uno. Se pierde la oportunidad de observar los acontecimientos que suceden en el mundo. Se pierde un tiempo precioso que puede ser vital. Toda la luz que produjeron sus lámparas durante el tiempo en que estuvieron dormidas no es de ninguna utilidad. Además, conforme se consumía el aceite, la luz se tornaba cada vez más débil, aspecto que muestra claramente el carácter adormilado de la iglesia de la Odisea. Sí, hay una laxitud espiritual impresionante
en el pueblo del mundo, en todas partes. Y la atención de la gente se va dirigiendo a otras cosas, hermanos. Y por eso es que se están propagando con tanta fuerza hoy por hoy toda clase de teorías y pues historias que el hombre las escucha. Puede que crea, puede que no crea. Y estamos llegando a absurdos como, no sé si ustedes han podido apreciar, en Estados Unidos hay un lugar donde la iglesia satanista desbautiza a aquellos que se han bautizado en el catolicismo. Les desbautiza con una cruz invertida, en plena luz del día. Y la gente está transitando. Estamos en ese lugar, hermanos. ¿Qué está pasando con la humanidad? Además, conforme se consumía el aceite, se tornaba cada vez más débil, aspecto que muestra claramente esto, precisamente, que la iglesia está dormida. Y claramente se observa que las prudentes no renovaron el aceite de sus lámparas, se quedaron con el conocimiento impartido y no avanzaron en nuevas verdades que el Evangelio ofrece. Si las insensatas no se hubieran dormido, quizás se habrían dado cuenta que se quedaban sin aceite y hubieran tenido tiempo para ir a buscar más. Esto pasa cuando leemos nuestra Biblia ocasionalmente, cuando somos estudiosos de unos minutos a la semana. No pudieron velar, pensaron que el Señor se tardaba demasiado. En 2 de Pedro 3:9 se dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amado pastor no quiere que ninguna de sus ovejitas se pierda, por tanto hace todas las cosas que tiene que hacer para salvarnos. Se escucha la voz del profeta, ¿qué más habría yo de hacer que no hubiese hecho ya? Y a la medianoche, hermanos, se oyó un clamor terrible. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿quiénes son los responsables del clamor? ¿Quiénes son los que gritan, hermanos, ahí? ¿Quiénes son los que anuncian que el Señor viene? Probablemente son los que venden aceite, hermanos. Son los que proclaman el triple mensaje del Apocalipsis. Las 10 vírgenes se durmieron luego de que escucharon y creyeron el mensaje del primer ángel. Es por esta razón que saben que el Señor va a venir. Por eso salen con sus lámparas encendidas. Infelizmente no todas tienen la cantidad necesaria del aceite especial para esperarle. ¿Cuál es el clamor que se escucha? La voz del mensaje del segundo ángel que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Lo que hace el pueblo de Dios al salir de Babilonia es encaminar sus pasos hacia la Canaán celestial. Acá debemos observar con cuidado. Hay dos grupos de hijos de Dios. Los que se duermen y quedan encerrados entre las paredes de Babilonia y los que se encargan de producir el fuerte clamor, aparte de las vírgenes negligentes que ya están perdidas, hermanos. Entonces dice la Escritura, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Debemos notar que todas las vírgenes reconocen el llamado. Entonces ajustan sus lámparas para reconocer de dónde viene el clamor. Necesitan ver para entender, discernir el llamado. Las necias se dan cuenta que no tienen suficiente luz para ver, de manera que piden a la otra prestado. Algo que no se puede pedir prestado, hermano. ¿Y qué es lo que no se puede pedir prestado? El conocimiento. Particularmente el conocimiento de la palabra de Dios. Es ya tarde
para obedecer la invitación que tan amorosamente nos hizo el Señor. Unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3, 18. El ungüento ya no está más disponible, ya no hay más intercesión. Apocalipsis 22, 1 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ellen White, una pensadora importante y profetisa de la iglesia de la Odisea, refiriéndose al grupo de las insensatas que pertenecen las personas que tardan en prepararse para el día del Señor, dice lo siguiente: no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. Se acabó su oportunidad. Hermanos, entendamos bien esto. Si ahora que tenemos tiempo no aprovechamos para prepararnos, luego no habrá posibilidad alguna. Debemos redimir el tiempo hoy, hermanos. Y dice la Escritura, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cuándo nos recuerda esta situación de lo que dice Amós 8, 11 y 12? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabras de Jehová, y no la hallarán. Terrible. Terrible futuro espera a quienes no han tomado en serio las palabras del profeta y no están actualmente preparándose para la venida del Señor. La respuesta será terrible. Mateo 22, 13 y 14 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La recomendación del Salvador es que debemos siempre estar velando, cuidando que no nos falte ni el aceite en nuestras lámparas, ni el aceite en la vasija de repuesto. Es decir, que estemos corrientes en el conocimiento de la palabra de Dios y de su profecía. Entender que la palabra de Dios dice el día ni la hora. Por tanto, es posible, por el otro lado, determinar el año de la segunda venida del Señor. Algunos hermanos ya lo han hecho, con muchísimo criterio, pero eso dejamos para que ustedes lo investiguen, porque la prohibición dice día y hora, no dice año. ¿Qué pues nos queda a los privilegiados que vivimos esta última época? ¿Qué nos queda, hermanos? Lo que dice Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mi deseo, mi oración es, hermanos, que tú y yo estemos atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y preparemos nuestros espíritus y levantemos nuestra cabeza al cielo, porque nuestra redención está presta. El Señor te bendiga. Gracias.